¿Te has encontrado cosas en redes sociales que no te han gustado? Sí, todo el tiempo. ¿Qué necesita una persona para hacer un cambio en su vida, para estar mejor? Poder mental, motivación, un objetivo claro. Tú que has hablado con tantos clientes, ¿qué es lo que necesita? ¿Por qué nos cuesta tanto a veces cambiar algo que sabemos obvio que nos va a hacer bien? Hay gente que dice, yo quiero bajar de peso, pero no quiero entrenar. Vale. Yo te puedo hacer bajar de peso sin entrenar. Los campos, siempre doy el ejemplo, los campos de concentración nazi son el mejor ejemplo de que puedes poner a una persona a pasar hambre, a hacer una actividad física extenuante y va a perder peso, pero ¿en qué condiciones sales de allí? Claro, al menos para mí, en una consulta no es como un extra, para mí es lo principal. Si no hay empatía, si no hay esta conexión, yo no podré comprender nada de lo que tú me expliques. Yo si voy a un profesional, si voy a un arquitecto y me dice una cosa, pues yo obviamente, como no tengo ni idea, me lo voy a creer. Pues ¿cómo no vamos a hacer esto con un médico, no? O con un especialista? Entonces, lo que está pasando también es que, o sea, es como que tú vayas a ver al arquitecto a su casa y la casa se le está cayendo. Bienvenidos a un nuevo podcast de Farmacia Coliseum. Hoy sí que, alguna vez lo he dicho, pero hoy lo digo de verdad. Hoy tenemos a alguien que no necesita presentación. Tenemos con nosotros a David de Ponte. Bienvenido, David. No, muchísimas gracias por la invitación y de estar aquí en tu espacio. Ya te dije que se me hacía un poquito extraño que me entrevisten a mí, pero bueno, voy a hacer el esfuerzo por ser yo quien responda las preguntas. Bueno, hoy es el entrevistador entrevistado. Él es, seguro que ya lo conocéis, él es fundador de Full Músculo, que es la comunidad de fitness, no sé si decir la más grande de Latinoamérica o la más grande de habla hispana o todo a la vez. ¿Es así? Mira, yo la verdad, o sea, por lo menos que no esté relacionado a una marca de suplementos, estaremos siendo a día de hoy una de las más grandes. Creo que el año pasado, entre todas las formaciones que hicimos, habrán pasado por lo menos, es que ya incluso los números, habremos hecho por lo menos 10 formaciones y en cada una se habrán apuntado más de 20.000 personas. Estamos hablando de mucha gente que pasa por los distintos cursos que hacemos, las formaciones, los grupales, los retos. Tenemos mucho contenido también gratuito. Así que ahí vamos. Bueno, hay que felicitarlo. ¿Cómo empezó este proyecto, David? Mira, la verdad es que es curioso porque siempre la gente me pregunta por el nombre, lo de Full Músculo, y es la empresa que se llama así. Todo empezó, yo empecé vendiendo suplementación, que puede parecer paradójico, siempre hago la acotación porque hay mucha gente que cree que estoy en contra de la suplementación. No es que esté en contra, sino que consumiendo mucho contenido en redes sociales, pensé que se hablaba mucho de los beneficios y no se hablaba de los posibles efectos adversos, de la otra cara de la moneda. Entonces quería ser yo quien, no por una necesidad, sino más bien por la necesidad justamente de las personas que estaban del otro lado de la pantalla, de que por lo menos conocieran ambas caras de la moneda, porque si bien un suplemento puede tener muchos beneficios, siempre hay una contraparte. Entonces creo que no se está hablando lo suficiente de eso y por eso a día de hoy hay mucha gente que piensa que puedo estar en contra, pero empezó todo por una necesidad más que nada de tener un ingreso económico en Venezuela en su momento. Empecé vendiendo suplementos, de allí al nombre. Lo que pasa es que luego fui pivotando hacia la divulgación. Primero la divulgación escrita a través del blog y luego ya fui divulgando, exponiéndome mucho más a cámara. Terminé entrevistando a muchos profesionales y pues se ha convertido en lo que es a día de hoy. Bueno, y lo que es al día de hoy, ¿tú te imaginaste cuando empezaste, sobre todo en la divulgación, que llegarías a tantas personas como las que llegas? Yo creo que no era consciente, o sea, en ningún momento lo hice pensando en hacerme famoso, ni conocido, ni mucho menos. Creo que tampoco logro rastrear en qué momento decidí empezar a grabarme o empezar a entrevistar a una persona. De hecho, sí que recuerdo que, porque lo discutía hace muy poco con una persona, que las primeras entrevistas alucinan, porque yo le hacía la entrevista al invitado y yo luego me quitaba para que no se me viera y ponía la pregunta en la pantalla. Ni Entonces, eso. Claro, ni aparecía yo. O sea, era el invitado respondiendo y aparecían las preguntas en pantalla y era todo el invitado. No sé en qué momento decidí hacer esto, no sé en qué momento tampoco decidí empezar a aparecer yo en pantalla. Más que nada por un tema de miedo escénico. Durante toda mi etapa en el colegio y en la universidad siempre tuve miedo de exponerme frente a más personas, le huía a las exposiciones. Curioso, porque en la universidad yo estudiaba con 6 personas más y tú dirías, bueno, 6 personas viéndote no es nada.
y aún así me daba pánico. De hecho, recuerdo puntualmente, sobre todo la exposición de mi trabajo de grado. Yo tenía una camisa como un tono salmón y yo ni siquiera había empezado a exponer la tesis y yo parecía Barney, era morada la camisa. Medio la disimulaba con la chaqueta, la corbata y todo lo demás, pero me daba pánico. Entonces, nada, fui rompiendo esto, luego no sé tampoco, no me preguntes cómo, terminé organizando conferencias online. A día de hoy hago conferencias también de forma presencial. He sido conferencista también para otras conferencias y pues se ha convertido en lo que es a día de hoy, que llega, no solamente el blog ya llega a millones de personas hace muchos años, sino ahora también en las redes sociales y el podcast. Es curioso como al final, no sé si es de la necesidad de querer compartir los conocimientos, pero al final superas los pánicos estos y te pones. Sí. Yo creo que empezó, yo esto siempre intento explicarlo, yo fui muy egoísta en el podcast porque yo lo hacía era por mí. O sea, en su momento necesitaba realmente la ayuda de profesionales, no tenía la capacidad tampoco de acceder a profesionales del nivel de los que seguía en redes sociales, quienes para mí eran mis mentores en ese momento. Y yo estaba urgido de información de calidad para ponerlo en práctica para recuperar mi salud. Entonces realmente fui egoísta en ese sentido porque lo hacía por mí. Era la única forma de que yo podía tener 1 hora, 1 hora y media, 2 horas a día de hoy a un profesional top sentado frente a mí para sacarle toda la información y exprimirlo. Y ya luego, bueno, obviamente se fue creciendo en redes sociales y fue llegando a lo que es a día de hoy, a tener el alcance que tiene. Claro, esto es, aparte de por el buen trabajo que has hecho, también piensas o es para pensar que quizá hay una necesidad de la sociedad de saber sobre estos temas. Yo creo que, porque sí me he dado cuenta que hay muchos profesionales de la salud que como están enfocados en la consulta, o bueno, como tú un profesional enfocado en tu negocio, en tu farmacia, no les queda tiempo para generar contenido. Entonces creo que, claro, el podcast un poco te ofrece esa oportunidad porque tú llegas aquí, si yo te invito a mi podcast, grabamos 1 hora y media y es que es un montón de contenido que no se queda simplemente en un episodio del podcast, sino es que de allí salen muchas cosas y además vas pivotando de un tema a otro y te permite por lo menos exponer a ese profesional que generalmente está en consulta, te permite exponerlo a una audiencia que de repente no tiene la capacidad de llegar a consulta o contigo o ni siquiera con ningún profesional de ese nivel. Entonces creo que es una herramienta súper importante a día de hoy, sobre todo para profesionales que están enfocados en la consulta 1 a 1 y obviamente no tienen capacidad de crear contenido como lo puedo tener yo, que me dedico a la creación de contenido, a la divulgación de contenido. Entonces creo que por lo menos ese es la forma también de unir a esa persona que no tiene tiempo para la divulgación con las redes sociales, donde la mayor parte, a día de hoy, la mayor parte de las personas se informan a través de las redes sociales, es una realidad. Y cubrir una necesidad. También. De llevar esa información a gente que lo está necesitando. No, claro, porque si te siguen 1 millón de personas, es que ha habido 1 millón de personas que en algún momento dado tienen una duda o han necesitado más allá de su médico de cabecera o más allá de la información que tengan por donde sea. Sí, yo creo que hay gente, yo lo veo como yo, o sea, yo hablo mucho con la doctora Camino Díaz, que fue la que escribió el prólogo, no por nada, sino porque fue una de mis mentoras, de mis doctoras en su momento que lo necesité. Y yo lo he hablado en muchas ocasiones con ella, o sea, creo que hay gente que cada vez necesita saber el porqué de un diagnóstico, el porqué del tratamiento, el porqué de este fármaco y no. Entonces creo que entre yo creo que expansión de conciencia, no sabría cómo llamarlo, creo que ese hueco, no sé si para bien o para mal, ya veremos a futuro, lo está llenando por ahora las redes sociales. Bueno, esperemos, para bien o para mal, claro, porque nos encontramos de todo. ¿Tú has encontrado cosas en redes sociales que no te han gustado? Sí, todo el tiempo. Yo siempre digo que, mira, al haber entrevistado a tanta gente, yo he abierto neveras, he conocido familias, he conocido contextos y no siempre termina siendo lo que uno se espera, pero tampoco lo juzgo. O sea, yo creo que cada quien con lo suyo y con sus formas y creo que esto lo aprendí también mucho del doctor Carlos Jaramillo. Él me decía, David, todo el mundo tiene su verdad. Es decir, lo que yo te puedo decir ahora es mi verdad en base a mi experiencia, en base a mi sesgo, en base al conocimiento que tengo, en base a la investigación que tengo.
difícilmente otra persona pueda ser capaz si no se pone desde mi lugar. O sea, yo siempre digo que es como el experimento, si yo agarro una hoja y te escribo un 6, tú vas a ver un 9. O sea, no importa lo que yo te diga, tú me vas a decir, David, eso es un 9. Yo te voy a decir, y aquí podemos pasar todo el día discutiendo que eso es un 6 y tú que eso es un 9. Yo sé que no hay forma en la cual una persona sin mi experiencia, mi conocimiento, mis vivencias, mis traumas, mis miedos, todo, vea lo que yo veo desde mi perspectiva. O sea, es mi verdad y en este momento gesta y así cada quien con la suya. Entonces siempre que traigo un profesional, independientemente que yo sé que no coincido en todo lo que él divulga, él tiene su verdad y me la puede validar y me va a sacar información, me va a sacar estudios y la respeto siempre desde mi posición, desde la ignorancia siempre. O sea, desde la ignorancia y desde la duda, siempre parto desde allí, de que la otra persona tiene una verdad. ¿Tú pides, cuando entrevistas a estas personas, tú pides evidencia científica? ¿Estudios? O... Es que, mira, para serte sincero, creo que me he dado cuenta, sobre todo en las conferencias. Yo vengo organizando conferencias hace 4 años más o menos. Al principio las hacíamos online, ya las estamos haciendo a día de hoy híbridas, presenciales y online. Y me he dado cuenta de que si bien es curioso porque en la última conferencia que organizamos en Bogotá, cada vez que salía algo de evidencia veías, pero era impresionante. Todo el público levantaba las cámaras, sacaba fotos. Pero yo creo que eso se olvida muy fácil o no sé si es que no interesa, pero suele quedar allí. La gente me ha dado cuenta que conecta más por historias, conecta más por analogías, conecta más como hemos conectado desde siempre en la humanidad. Entonces no suelo pedir evidencia, si es verdad que hay quienes son más científicos que te van a decir en el estudio de Vilan Hortensi del 2021 y que tienen una capacidad impresionante para sacarte estudios, fechas, autores, la cantidad de, ¿sabes? Pero luego hay otras personas que no, que prefieren darte más el ejemplo, la analogía o te traen casos clínicos, mira, me pasó esto con mi paciente, me pasó esto conmigo mismo o experimentando. Pero sé que independientemente de que coincida yo o no con la otra persona, podría ser capaz esa persona de traerme evidencia para respaldar lo que dice. Entonces, porque bueno, evidencia hay para todo. Ya luego habría que ver como a detalle qué dice el estudio, en quién está hecho el estudio. Pero no suelo pedir. Y luego empezaste con todo esto y escribiste el primer libro. Ahora hablaremos del segundo. El primer libro, que me encanta el nombre, es 100 dosis de ciencia para la salud y el cuerpo perfectos, ¿correcto? ¿Cómo te surgió esta idea? Porque realmente fue, no digo improvisado fue el libro porque ya yo venía investigando todo el rato, leyendo muchos estudios, escribiendo para la web, haciendo contenido para las redes sociales. Claro, me di cuenta después de que tenía un documento de X cantidad de páginas con un montón de resumen de estudios y dije, algo tengo que hacer con esto. Entonces, claro, sabía que no era un formato que le iba a gustar a las editoriales, por eso nunca se lo propuse a ninguna editorial, contraté yo a un editor de forma particular y lo que hice fue una recopilación de todos los estudios que había analizado, aclarando de que pues, seguramente eso, porque desde el principio eso sí lo aclaro en el libro, de que eso era el momento, mi interpretación y de que seguramente a futuro algo cambia. La ciencia y la evidencia está constantemente evolucionando. Lo que creíamos, de hecho hace un par de días veía un video de, no sé ni de qué año era, pero como una secuencia de ejercicios para ser más elásticos y más fuertes. Tú publicas eso a día de hoy y la gente se va a reír. O sea, o lo que hacían deportistas, por lo menos ciclistas en el Tour de France, que se dice que metían vino en las botellas o que comían pasta. O sea, hay cosas que en el pasado se creían que era lo mejor en la nutrición deportiva o incluso en la suplementación deportiva, a día de hoy nos parece una aberración. Entonces, considero que es lo mismo que hacemos hoy. Yo siempre le planteo esa duda a la gente. Pregúntate, ¿qué estamos haciendo hoy que nos pueda parecer en el futuro una aberración? Entonces, muchas cosas. Entonces, claro, a día de hoy nos parece lo normal, pero en el futuro seguramente cambiará la forma en la que veamos la suplementación y la nutrición, en este caso deportiva. En el mundo del fitness, ¿tú crees que ya lo conocemos todo? ¿Realmente sabemos? Y ahora hablaremos del segundo libro, el cuerpo perfecto. ¿Tú crees que ya se conoce del todo? No, yo creo que
estamos a años luz de conocernos a nosotros mismos en su totalidad. O sea, yo creo que es mucho más lo que desconocemos todavía que lo que llegamos a conocer. O sea, cosas, por ejemplo, a mí me apasiona mucho la parte, por ejemplo, del efecto placebo, del papel que juega la mente en el efecto de una suplementación o de un fármaco, ¿no? Entonces yo creo que todavía hay mucho desconocimiento de cómo funciona incluso solo nuestro cerebro, o sea, solo hablando de un órgano de todos los que nos componen. Por ejemplo, el músculo, la piel, o sea, creo que todavía hay mucho por descubrir. Y no sé si seamos capaces de descubrirlo todo, porque al final, por mucho que puedas descubrir algo de forma aislada, creo que lo complejo está en la conexión del todo de lo que forma el cuerpo humano, que hasta ahora nos estábamos hiperespecializando en un órgano, pero que luego te hablan de la conexión bidireccional intestino-cerebro. Entonces, claro, intestino, cerebro, piel, intestino. Entonces tú dices, esto yo creo que no tiene límites, y además que vamos evolucionando también. Sí, y va cambiando el contexto y nos vamos adaptando al contexto. Y ya va bien. Es lo que siempre comentamos aquí de la salud integrativa, integral de todo el cuerpo, mente, emoción. Hablemos de, ahora lo hilo, hablemos de las emociones y del poder mental. Tú eres un gran también promotor de cambios de hábitos a nivel de salud, sobre todo a nivel deportivo. ¿Qué necesita una persona para hacer un cambio en su vida, para estar mejor? Poder mental, motivación, un objetivo claro. Tú que has hablado con tantos clientes, ¿qué es lo que necesita? ¿Por qué nos cuesta tanto a veces cambiar algo que sabemos obvio que nos va a hacer bien? Cuando alguien descubra esto, yo creo que ya... ¿Por qué nos cuesta tanto, David? Yo creo que porque estamos anclados en creencias limitantes. Yo cada vez estoy más seguro de que... De hecho, en estos días lo hablaba con alguien, porque en el libro yo planteo luego al final como la fórmula, ¿no? Obviamente muy, muy simplista, a modo resumido, basado en evidencia y todo, pero es la fórmula que me funciona a mí. Y yo creo que es la fórmula que le pudiese, por lo menos de base, funcionar a la mayoría, ¿no? Que son hábitos, tampoco es ninguna fórmula secreta ni mucho más. Pero sí que me he dado cuenta que si yo lo tuviese que volver a hacer todo, de nuevo, porque al final este libro lo escribo porque a mí me tocó recuperar mi salud en el camino. A pesar de que llevo más de una década en el mundo del fitness y la salud, pensaba que lo estaba haciendo todo bien, padecí las consecuencias y me tocó recuperar mi salud en el camino. Yo creo que si tuviese que hacerlo todo de nuevo, primero, no me tomaría tanto tiempo, 5 años, porque yo iba como pollo sin cabeza, sin saber qué hacer, pasando de una tendencia a la otra. Y creo que empezaría al revés. Yo lo último que cambié fue la mentalidad. Y sí me di cuenta, de hecho esto lo narro un poco en el libro, que yo me di cuenta que tenía todo a nivel de hábitos, lo hacía todo como tendría que estarlo haciendo, pero seguía anclado a creencias limitantes, a pensamientos negativos, a muchas etiquetas, incluso a diagnósticos. Y creo que mucha gente se queda anclada en lo que no quiere ser, pero creo que por una cuestión de hábitos. Y yo considero que si la persona, de hecho siempre comento el ejemplo de lo que ocurrió en la guerra, creo que fue durante la guerra de Vietnam, que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos estaba preocupado porque todos esos soldados se tenían que regresar y muchos habían o tenían vicios con drogas. Entonces, claro, la preocupación del departamento, de hecho llegaron a sacar un informe, era la preocupación: ¿qué vamos a hacer con todos estos soldados cuando regresen a nuestro país con todos esos vicios? Vicios además de drogas duras. Y ellos se dieron cuenta que a medida que iban regresando los soldados, como cambiaban de contexto, venían de un contexto de desolación, guerra, traumas, miedo, etc., volvían a su entorno de familia, a su entorno familiar, dejaban el vicio. Entonces ahí es cuando tú te das cuenta que ese cambio de contexto, de hecho yo lo menciono muchas veces y se lo menciono también a nuestros asesorados, la forma más rápida de cambiar es cambiando de contexto. Pero es muy complejo, es la forma más rápida, pero creo que es la más difícil. Y eso incluye el cambio de mentalidad. Claro, cambiar de contexto y bueno, me voy a vivir a otro sitio, cambio de red social, cambio de trabajo. Es que claro, es eso, es cómo se hace este cambio. Cómo al final visualizas: esto no lo estoy haciendo bien o no me está haciendo bien, tengo que cambiar.
Esto yo creo que a todos nos ha pasado. En algún tema u otro todos hacemos algo que sabemos que que no lo estamos haciendo bien, pero cuesta este cambio de chip. Y más cuando hablamos de hábitos que no ves un resultado inmediato. También estamos en una sociedad que lo queremos todo para ayer. Sí. Entonces, No, yo creo que el problema es ese. Yo creo que también Hollywood nos ha generado la ilusión de que todo es inmediato, de que todo sucede en 1 hora y media, porque claro, Hollywood se ha encargado de mostrarnos toda una vida, toda una transición en 1 hora, 1 hora y media, o series de 30 minutos, 40 minutos. Entonces creo que vivimos en un mundo donde todo lo queremos de forma inmediata, en la inmediatez, en el pico de dopamina. Y de hecho lo hablaba ayer que entrevisté a Rubens sobre el movimiento y se lo decía, ¿cómo haces en una sociedad donde cada vez los trabajos son más sedentarios que se muevan con lo necesario que es el movimiento cuando el movimiento no te ofrece ninguna gratificación inmediata? O sea, nadie se siente bien entrenando, es incómodo. Eso hay que decirlo, luego te puedes habituar y puedes hacer una rutina en base al hábito, a la costumbre. Pero generalmente la gratificación es diferida. Entonces, ¿cómo haces para que una población sedentaria se mueva teniendo en cuenta de que la gratificación no es inmediata y estamos acostumbrados a conseguir gratificación inmediata, picos de dopamina? Te metes en redes sociales y son picos de dopamina. Bueno, fuera de las redes sociales, el porno, la comida rápida, todo lo que te ofrece una gratificación inmediata. Y estamos necesitando un movimiento, ejercicio, cuando no estamos acostumbrados. ¿Y qué te contestó? ¿Te dio la respuesta? Porque es complejo, o sea, es bastante complejo realmente. Y yo creo que la gente, de hecho fue una de las preguntas que le hice, creo que están subestimando las consecuencias del sedentarismo. Creo que la población en general no tiene conciencia de las consecuencias de estar tanto tiempo sentado. Y lamentablemente lo estamos padeciendo. Y yo creo que, de hecho ayer veía un estudio de cuáles son las primeras causas de muerte en los profesionales de la salud. Y es cáncer, cuando en la población general son enfermedades cardiovasculares. Entonces ahí te das cuenta que ni siquiera la población que debería estar a cargo de nuestra salud, que yo creo que también es un error, esto lo he visto también mucho en redes sociales, ¿no? Yo como lo que quiera y ya mi médico me dirá qué hacer para mejorar. O sea, tampoco podemos dejar en manos de una población la salud que le corresponde a uno. Lo que yo siempre he dicho, o sea, hemos vivido X cantidad de tiempo como especie, sin nutricionista, sin médico, y ojo, y no le quito valor a lo que ejercen ustedes en la sociedad. Yo mismo, pues obviamente necesité no solamente de un médico, sino de muchos para recuperar mi salud. Pero tenemos que ser más participativos en lo que nuestra salud corresponde. O sea, creo que estamos dejando en manos de otros algo que nos corresponde a nosotros como en primera línea. Sí, sí, sí. O sea, es nuestro cuerpo al final, ¿sabes? Sí, desde luego, desde luego. También, claro, igual que cuando hacemos un cambio para bien no vemos resultados inmediatos, lo que es más peligroso es lo que tú comentabas, ¿no? Que lo que estamos haciendo mal tampoco tiene resultados negativos inmediatos. Claro. Y este efecto acumulativo, pues cuando salta la chispa, pues quizá ya es un poco tarde. Claro, en la sociedad actual, claro, teletrabajo, ya no hay que ir ni a buscar el tren, a casas domóticas, no hace falta ni levantarse para subir o bajar la persiana o apagar la luz, el móvil es que ya en la ni siquiera mano. tienes que tirar de la persiana, ¿sabes? Es que ya no tienes ni que barrer, ya no tienes... Claro, nos estamos convirtiendo realmente en... Ya no tiene máquinas, es que nos estamos convirtiendo en algo súper estático. A nivel de... Ahora, por ejemplo, muchos que tenemos pues, los relojes inteligentes y así, 10.000 pasos diarios, 1.000 pasos diarios. ¿Esto sirve para algo, David? Mira, es que es curioso porque Daniel Lieberman en su libro Exercise, él habla de que nosotros no estamos adaptados para el ejercicio, no evolucionamos para entrenar en un gimnasio, ¿sabes? Pero porque el movimiento estaba intrínseco en nuestro estilo de vida. Es decir, formaba parte de nuestro trabajo, era salir a cazar y ya está, para sobrevivir. Entonces te tenías que mover por obligación. Cuando ves tribus como los Hadza, que el hombre se mueve en torno a los 15.000 y 16.000 pasos, porque tiene que salir a buscar la comida. La mujer no se queda atrás, que se mueve en torno a los 10.000. Entonces es una necesidad a día de hoy que lamentablemente tenemos que ir a buscar en los espacios que nos quedan, teniendo en cuenta que la mayor parte la pasamos en trabajos sedentarios de 8 horas al día. Entonces
¿cuál es la estrategia? Pues obviamente no ceñirnos a 1 hora de gimnasio porque no es suficiente. De hecho, hay una, no sé si es nutricionista, esta chica que acuñó el término en los Estados Unidos de atletas sedentarios. Porque ella se dio cuenta de que habían personas, deportistas de élite incluso, que entrenaban, pero el resto del día se la pasaban sentados, como la mayor parte de la población. Entonces acuñó el término atletas sedentarios, personas que entrenan, y ya eso llevado a la sociedad, a la población, a la mayor parte de la población, gente que pasa todo el día sentado en su trabajo sedentario, que luego se va 1 hora al gimnasio y cree que ya con eso es suficiente. Entonces, el tema de los 10.000 pasos, claro, creo que también esto un poco se... No sé si, porque al final los de los 10.000 no tienen necesariamente por qué ser 10.000. O sea, lo de los 10.000 surgió por un dispositivo en Japón que la traducción era 10.000 pasos y ya la gente 10.000. Realmente la evidencia científica demuestra de que, sobre todo más reciente, los 2 últimos años, que en torno a los 7.500 y 8.000 tienes la mayor parte del beneficio. Más de eso no necesariamente es mejor. Puedes ver mejores beneficios, pero ya la diferencia no es significativa. Entonces la mayor parte de la población realmente con estar por encima de los 5.000 ya hace una diferencia. Hay otro estudio bastante interesante, me dijiste que no, de la evidencia científica, que sí yo sacando estudios. Bien, bien. Pero es interesante porque este estudio compara a 2 poblaciones haciendo cambios en la alimentación y entrenando, pero un grupo se movía menos de 4.000 pasos y otro grupo se movía más de 4.000 pasos. Y se dieron cuenta de que este grupo no evolucionaba tanto, no progresaba tanto como el grupo de los más de 5.000, de más de 4.000 pasos. Entonces ahí te das cuenta que también el movimiento es necesario para activar seguramente ciertas vías metabólicas que te permitan aprovechar las grasas como fuente de energía. Entonces, por eso no vale, y yo creo que aquí yo siempre hago la analogía con el bote. De hecho tengo la analogía hecha en el libro. Creo que la mayor parte de las personas tiene un bote, tiene 2 motores. Yo siempre doy el ejemplo con 2 porque la mayoría se olvida del descanso y los ritmos circadianos. Entonces tienen a full potencia la alimentación y el entrenamiento, pero se olvidan que tienen una ancla echada. Entonces luego te encuentras, sobre todo mujeres, yo atiendo mucho a mujeres con el equipo de profesionales con el que cuento, mujeres que llegan y dicen, es que el ayuno no me funcionó, o que no puedo hacer dieta, la paso fatal. Claro, porque estás enfocada en 2 cosas, en déficit energético, sin darle prioridad a la densidad nutricional, o en el entrenamiento sin darle prioridad a otras cosas o otras variables como puede ser el movimiento. Y claro, de repente tienes echada el ancla, que es que no duermes bien, no tienes alineados los ritmos circadianos, no estás, sabes, un montón de cosas y revientas el bote. ¿Pero por qué? Porque no somos marineros experimentados y no venimos con manual. Entonces allí es cuando realmente vienen los problemas. No únicamente que no estemos haciendo las cosas, sino que las hacemos y no las hacemos lo mejor, de la forma óptima. Siempre, cuando en las personas que llevas, el tratamiento siempre es, o los consejos siempre son integrativos. Es decir, hablando de salud integrativa, siempre es deporte, alimentación, descanso, gestión de estrés. Sí, de hecho ya creo que hace más de 3 años nosotros dejamos de asesorar solamente, porque sí que me llega gente que dice, yo solamente quiero que me hagas una dieta. O típica mujer, me caso en 6 meses. No asesoro, o sea, yo necesito siempre que la persona primero tenga un cambio integral. Nosotros ya no asesoramos únicamente alimentación o únicamente entrenamiento. Yo sí veo a la persona, la vemos como un todo. Yo necesito saber cómo descansa, cómo come, cuántas veces come, en qué momentos come, qué trabajo tiene. Y tiene que integrar todo, porque si no al final, si yo te asesoro a ti con tu alimentación, pero tienes un mal descanso, yo siempre se lo digo a la persona, te puedo hacer progresar, pero ¿hasta qué punto va a ser sostenible si depende únicamente de un déficit energético? Si no te estoy aportando suficientes nutrientes, si no te estoy aportando suficientes proteínas. Entonces, si no estás entrenando fuerza, hay gente que dice, yo quiero bajar de peso, pero no quiero entrenar. Vale. Yo te puedo hacer bajar de peso sin entrenar. Los campos, siempre doy el ejemplo, los campos de concentración nazis son el mejor ejemplo de que puedes poner a una persona a pasar hambre, a hacer un entrenamiento, una actividad física extenuante y va a perder peso, pero ¿en qué condiciones sales de allí? Entonces creo que estamos terminando... por eso, no sé, al principio comenzó todo con que falta información. Y yo creo que no solamente falta información de calidad, sino
que la gente también se haga responsable de la información que consume. Porque a mí a veces me dicen, no, pero es que no explicaste esto o te faltó esto otro. Y yo digo, coño, pero es un reel de 60 segundos. ¿Cómo meto yo toda la información en un reel de 60? Porque si lo hago de más ya no lo ven. Pero también aquí hay otra cosa, David, porque claro, en redes sociales tú dices, hay que ser responsable de la información Pero claro, ¿cómo distinguimos la información de calidad de la que no lo es? Claro, yo por ejemplo, en mi caso, yo soy farmacéutica, tengo nociones de sanidad, tengo nociones de salud y hay cosas pues, que las puedo distinguir, pero un arquitecto no tiene por qué saber que esa información que le está llegando pues quizá no es muy fiable. ¿Me explico? Claro, sí. y tú que eres también profesional en las redes, claro, ¿cómo podemos? Claro, la sociedad en general y además es muy vulnerable. Estamos hablando muchas veces, pues eso, hay muchísimas inseguridades con temas de sobrepeso, complejos de cuerpo y así. Claro, estar en una situación así, te puedes tragar lo primero que te llegue en las redes. Mire, de hecho, no sé si tienes respuesta para esto, pero es verdad. O sea, yo creo que igual a corto plazo va a cambiar un poco cómo funcionan las redes, porque ya llevamos mucho tiempo y generalmente el mundo se mueve como muy rápido y los cambios que están ocurriendo con inteligencia artificial va a hacer que cambie mucho el cómo consumimos información. El problema es que siempre va a estar sesgado porque siempre va a depender de quién genera esa información. A día de hoy creo que hay mucha gente anclada a ChatGPT, preguntándole todo a ChatGPT, sin saber que ChatGPT o estas inteligencias artificiales generativas están sesgadas también, porque han sido entrenadas con información de la web y de las redes sociales. Creo que no sé si un 30 o un 40% de la información la toman de redes sociales también. Entonces siempre va a haber un sesgo y yo creo que allí está la importancia de que uno aprenda también a ir un paso más allá. Yo a veces veo un reel y le encuentro sentido. Si menciono un estudio, muchas veces voy al estudio a ver realmente. Entiendo que a mí me tocó pues porque tuve que aprender a leer un estudio, tener que aprender a interpretarlo, saber cómo buscarlo, de dónde sacarlo, porque muchos son estudios pagos y tienes que buscar formas también de leer el estudio. Y sé que la mayoría es algo que no se puede permitir. Entonces yo creo que aquí donde tiene que cambiar es sobre todo la formación de los profesionales de la salud. Yo pienso, y yo esto lo discuto con muchos profesionales de la salud, de hecho el otro día hice un post sobre ello. Todos esos profesionales de la salud que se dedican a simplemente diagnosticar y recetar en menos de 10 minutos, es que están fuera y yo creo que no se están dando cuenta. Porque eso a día de hoy, la inteligencia artificial lo puede hacer mucho más efectivo. Siempre va a estar sesgado, el sesgo no lo vamos a quitar. Y va a ser no solamente mucho más efectivo, sino que no le tienes que dar descanso, no te piden vacaciones, no se enferman, no se piden baja por ansiedad y depresión. Y esto puede parecer muy conspiranoico, pero es que ya a día de hoy hay empresas como Amazon invirtiendo en esto, porque es el futuro inmediato. Además, la data se la hemos regalado con los smartwatch. ¿Sabes? Que esto la gente tampoco ni siquiera se lo cuestiona. Toda la información se la hemos estado regalando todo este tiempo a través de los dispositivos de registro de alimentos, de registro de información. Y a día de hoy una inteligencia artificial tiene no solamente la capacidad de tener la información de forma global con muestras muy grandes de población, sino que tiene la capacidad de ir a los estudios y a toda la base de datos. Entonces yo creo que lo único que va a permitir que los profesionales de la salud sigan teniendo un espacio como frente a todos los avances tecnológicos es que sean capaces de lo que hace un profesional a nivel integrativo a día de hoy. Como fue en su oportunidad la doctora Camino Díaz, yo se lo dije en su momento. Yo aluciné cuando vi el tamaño del cuestionario que ella me mandó. Eran páginas y páginas. ¿Cuándo te trató? Sí, o sea, era alucinante. Desde cómo se había alimentado mi madre, cómo había nacido yo. Claro, pero y lo he hablado con muchos profesionales de la salud integrativa. Por ejemplo, la misma doctora Camino Díaz, la doctora Ariana Lara, cuando te dicen, no, pasé 10 horas, 8 horas armando el informe del paciente. Claro, no es la hora que estoy yo contigo hablando para recolectar toda la información. Son las 8 horas que luego tengo que pasar investigando sobre tu caso para luego proponerte tu estrategia. Y proponer una estrategia, perdona que te corte,
que me tienes que explicar porque yo es la primera vez que vengo a una consulta integrativa y creía que solo era prescripción, porque esto a veces con los profesionales con los que trabajamos nos dicen que más que a veces hacer una consulta es como hacer una clase y explicar y acompañar a ese paciente para hacer ese cambio de mentalidad, de no solo te prescribo, sino que te enseño cómo tienes que ir cambiando los hábitos. Y la empatía, o sea, yo creo que, y mira, incluso aún así lo veo difícil. A día de hoy todo lo que sea programable o que tú puedas meter en un algoritmo, lo puede hacer mejor una máquina, no necesariamente tiene que ser robótica, o sea, no necesariamente tiene que ser robot, puede ser inteligencia artificial, lo puede hacer mejor a día de hoy que un humano. Entonces, lo único que nos va a diferenciar es la empatía que yo puedo conseguir contigo en una consulta. Porque sí, de hecho me pasó en España hace algunos años, yo llevé a mi madre a una cita médica, creo que habrá durado menos de 5 minutos y no le hicieron la revisión física ni nada, fue sentarse. En lo que salgo yo con mi madre, yo le digo a mi mamá, la veo a la cara y le digo, ¿tú te diste cuenta que la doctora nunca alzó la cara a verte? Tú alucinas, nunca alzó la cara. Entonces, claro, si no hay empatía, no hay contacto, no hay intención, no hay interés, yo siempre lo digo, para mí, yo, David, de la generación que soy, yo prefiero que me atienda un robot, para serte sincero. Si sé que va a tener más información, si sé que va a tener más acceso a información de mejor calidad y si sé que va a terminar haciendo lo mismo aun cuando no tenga empatía. Entonces yo creo que aquí lo importante está en la información que consumimos en las redes sociales, hacernos también partícipe de nuestra salud. Yo creo que cada vez esto también va a coger mucho valor. A día de hoy también están surgiendo mucho los retiros wellness. Gente que ya se va de vacaciones y no solamente vas de vacaciones a comer mal en un buffet, a beber alcohol, sino ya tiene otra intención. Tiene la intención detrás de cuidar de tu salud, porque la salud no se pide vacaciones. Estás en Cancún en la playa, pero tu cuerpo sigue funcionando. Entonces yo creo que está cambiando un poco, sobre todo desde la conciencia de cada uno. A ver si va creciendo también, porque claro, también los retiros donde aparte de cuidar a nivel físico, es también sobre todo a nivel emocional, que es lo que yo creo que ahora nos falta más. Y claro, tú has mencionado la empatía. Claro, al menos para mí, en una consulta no es como un extra, para mí es lo principal. Si no hay empatía, no puede, o sea, si tú eres mi terapeuta en este momento, si no hay esta conexión, yo no podré comprender nada de lo que tú me expliques. Bueno, es mi opinión, ¿eh? No es una prueba, no sé si estás de acuerdo. No, sí, totalmente. O sea, si yo estoy, me da igual, ¿eh? Me duele la cabeza. Si tú no empatizas conmigo, yo no podré comprender lo que me estás explicando. Entonces no podré mejorar, más allá de la prescripción del analgésico o lo que sea. Claro, y lo que yo siempre digo, yo doy mi perspectiva como paciente. Yo profesional de la salud no soy. Me rodeo de muchos profesionales y siempre les digo eso. Yo siempre que doy mi opinión en redes sociales con respecto a esto, lo digo por lo que me tocó vivir a mí como paciente. A mí me tocó leer estudios, ir a conferencias, porque no conseguía esa información yendo a donde debería tener esa información. De hecho, es curioso porque yo en 2018 fui a una conferencia en el Hospital de la Paz en Madrid. Era de intestino permeable. Y recuerdo estar sentado allí en el auditorio donde éramos muchos médicos, porque incluso lo preguntaron en algún momento, había muchos profesionales de la salud en el auditorio, pero había muchos pacientes. Y hubo un momento, claro, el panel era impecable, los mejores profesionales, no sé si de España en ese momento. Y hubo un momento que alguien levantó la mano del auditorio, paciente, no profesional de la salud, y dijo, muy bonito todo, aquí están los mejores, pero cuando uno va al hospital, toda esta información no la tiene el que te está atendiendo. E incluso si la tuviese no le da tiempo, que eso es lo peor. Y si la pregunta fue épica, lo mejor fue la respuesta de quien estaba dirigiendo el congreso. Le dijo, el problema está en que muchas veces el paciente se toma mucho lo de paciente. Y creo que tenemos que ser más activos, por eso te decía, el de también involucrarnos en nuestra salud. Y le dijo, si tú tienes que ir a investigar, y de hecho yo lo hice con la doctora Camino Díaz, y ahora te cuento la anécdota. La chica le dijo, si tú tienes que ir a investigar y buscar el estudio y llevarle el estudio al médico,
hazlo. O sea, y claro, aquí porque la discusión está, bueno, una persona de 70, 80 años no puede ir a buscar el estudio e investigarlo. Entonces aquí es cuando estamos, y yo me encuentro también con muchos hijos que se involucran en la salud de sus padres o se involucran en la salud de sus hijos, porque tampoco el niño puede ir a investigar en PubMed a ver cuál es el estudio. Pero te iba a contar la anécdota con la doctora, porque sí es verdad que yo en un momento, yo me hice unas analíticas de sonulina, que es uno de los, de lo que se mide para ver la permeabilidad intestinal. Y claro, ya yo venía haciendo muchos cambios. Cuando sale la analítica, la sonulina sale disparada. Claro, la doctora enseguida, no puede ser, David, hay que empezar a hacer cambios, que tienes el intestino como un colador. Y yo le decía, ya va, doctora, pero es que es imposible. Y le dije, deme 24 horas, que yo le aseguro, yo voy a buscar la razón de eso. Yo me había ido, el día anterior de la analítica, me había ido a hacer un trekking en montaña. Y conseguí justamente un estudio que demostraba que con actividad intensa se genera permeabilidad intestinal. Y ya en menos de 24 horas yo le dije, doctora, esto fue lo que conseguí, y claro, ahí le encuentras la lógica a una analítica que si no, hubiese parecido que todos los cambios que yo hubiese hecho no hubiesen servido para nada, que más bien a peor, que todos los caldos de hueso que me venía tomando no ven, ¿sabes? Entonces, la pregunta aquí está en qué pasa a una persona que no tiene el tiempo o la capacidad para investigar. O que simplemente pues, confía en el modelo social que tenemos, donde el médico o el terapeuta es el que tiene que saber y no el propio paciente. Es que claro, es que esta es otra, David, pero claro, somos pocos y a veces, yo qué sé, yo si voy a un profesional, si voy a un arquitecto y me dice una cosa, pues yo obviamente, como no tengo ni idea, me lo voy a creer. Pues, ¿cómo no vamos a hacer esto con un médico, ¿no? O con un especialista? Entonces, lo que está pasando también es que, o sea, es como que tú vayas a ver al arquitecto a su casa y la casa se le está cayendo. Entonces, claro, cuando tú te das cuenta de que los profesionales médicos realmente, a nivel físico y de salud, probablemente son una de las poblaciones que peor están, que luego las causas de muerte, justamente la primera es cáncer, al contrario de la población en general, que bueno, la población en general está cambiando también un poco. Yo creo que lo que no funciona es el sistema. O sea, la forma en la que hemos organizado todo, por lo menos en Occidente, en Oriente no lo sé porque funcionan las cosas distintas, creo que tiene que cambiar a la parte preventiva. No esperar a estar mal. Yo creo que a los médicos se les debería pagar esto, claro. Habría que buscar la forma de hacerlo. Pero creo que a los profesionales de la salud se le debería pagar por mantener sana la población. No por intentar curarla cuando ya estás llegando, y era lo que tú decías. Yo esto se lo pregunté en su momento a la doctora Camino Díaz. Si había un momento o un punto de no retorno, que le pasa a mucha gente. Bueno, médicos que se dedican, por ejemplo, que están especializados en la oncología, no siempre llegas a tiempo. Entonces, creo que estamos esperando, y siempre lo veo, por ejemplo, en el tema de la diabetes, de muchos diagnósticos de enfermedades crónicas, son diagnósticos tardíos. Cuando tú te das cuenta de que generalmente son décadas, años que pasa una persona insulto tras insulto, tras insulto, tras insulto, que luego termina en un diagnóstico en un papel, te das cuenta que era un diagnóstico, yo por lo menos en mi caso personal, yo debía haber tenido un diagnóstico 10, 20 años antes, cuando en su momento ya era un problema la dermatitis atópica, las alergias, las intolerancias, los gases, el estreñimiento, las cefaleas, las migrañas, los dolores articulares, pero lo vamos normalizando. Yo iba al doctor con dolores en las articulaciones, no es por el crecimiento, yo ya tenía 14, 15 años. Entonces, ¿hasta cuándo voy a crecer yo y me van a doler las articulaciones? No era por un tema de crecimiento. Entonces iba al médico por un tema de migrañas, no, que eso es hereditario o que es el polvo, entonces siempre te están validando, y yo siempre se los digo a los profesionales de la salud, yo creo que muchos no se dan cuenta del efecto halo que tienen cuando tú llegas a una consulta, lo ves detrás de un escritorio imponente, con una bata blanca, con un montón de títulos detrás, y que lo que te dicen para uno es la verdad absoluta. Exacto. Entonces, es complejo. Aquí vamos a pasar ahora, y yo creo que la solución no... Yo creo que parte de eso, de la prevención.
Y yo creo que yo divulgo mucho, sobre todo para mujeres. Me siguen muchas más mujeres tanto en el podcast como en redes sociales. Y me gusta divulgar más hacia la mujer porque creo que la mujer tiene ese efecto multiplicador. Tú le comunicas a un hombre, yo siendo hombre lo sé, yo me lo quedo para mí, lo aplico yo, no digo nada, pues, soy loco, o esto es esotérico, o esto nadie me va a creer. Nosotros somos más generosas. No, total. O sea, van y lo aplican con los hijos, mira, te traen al marido, esto me lo dice mucho profesional de la salud, ¿no, David? Es que cuando viene el hombre es porque lo trae la mujer. Entonces, casi que el hombre está ya regañadientes de que, bueno, si me trajo mi mujer, a ver qué es lo que tengo. Pero uno también, yo creo que por la cultura sobre todo que hemos heredado de nuestros padres, nuestros abuelos, yo lo viví también cuando tuve problemas de salud, es la típica frase: hay que remangarse y seguir. Entonces de repente somos más, no sé si resilientes o masoquistas, no sé cómo llamarlo, no sé si uno o lo otro, pero bueno, muchas veces nos callamos mucho más las cosas, creo yo, y nos cuesta más buscar ayuda también. Por esto de que lo podemos somos todo machotes, y, ¿no? sí, y no solemos tampoco soltar las emociones o transmitirlas. Entonces, bueno, creo que es complejo, pero yo creo que tiene que cambiar de la curación a la prevención, porque si no, no tiene sentido, porque estamos llegando tarde a todo. Claro, y más pues en la sociedad que estamos viviendo, que nos estamos alejando más de pues, lo que era pues, la vida normal del ser humano como animal. Cada vez yo creo que vamos volviendo. ¿Tú crees que este cambio se va a ir produciendo por demanda de la sociedad? Hay gente que cree que sí, pero yo esto es algo que discuto mucho con gente que está dentro del mundo de la salud integrativa. Yo no sé si estamos sesgados. O sea, viéndolo desde dentro, a mí me da la sensación que sí. Pero luego sales a la calle y te das cuenta de que, o luego ves las estadísticas o la población en general, cuando ves que todo va peor, que enfermedades crónicas siguen en aumento, cáncer, diabetes, obesidad, sobrepeso, bla, bla, bla. No sé si uno que lo vive desde dentro, yo que divulgo sobre eso, que me rodeo de gente que es mucho más consciente o que incluso consumo de ese tipo de contenido en redes sociales y obviamente el algoritmo te retroalimenta, pero luego en la población en general no lo sé. Yo quisiera pensar que sí, porque si no lo demanda la población, yo creo que es difícil. Yo creo que esto es como todo. Cuando tú vas a un supermercado, tú tienes un voto. Entonces, si tú sigues eligiendo por el cereal azucarado, pues obviamente... Esto me lo dijo a mí una vez un chico que se dedica a la investigación en la suplementación. O sea, a investigar los suplementos del mercado para ver cómo están adulterados, qué es lo que contienen, qué es lo que no. Y él me dice: David, hay muchas marcas de suplementos que saben que fabrican algo que no funciona y lo siguen fabricando porque hay demanda. Bueno, sí, claro. El dinero llama al dinero. Claro, entonces, claro, mientras tú sigas dándole ese voto de confianza a ese cereal azucarado, a ese suplemento que no funciona, a lo que sea, obviamente va a seguir estando en el mercado. Y lamentablemente hay mucha gente sin información o desinformada que no tiene la capacidad de discernir, porque esto yo lo veo también, el cómo lo ve la población en general. ¿Por qué tú me dices que esto es más sano que esto? No, si al final volteas la etiqueta o con los colores, que es como lo manejan, o con letras, que lo manejan en muchos lados, si este tiene una A, pero esto tiene una D, o este tiene una C. Entonces, claro, yo creo que también esto, con esto juegan mucho las marcas, no solamente las de suplementación, con el packaging, sino también la industria de la alimentación. Lo saben muy bien. Saben que con colores, la marca sí se natura y es verde, y te ponen una oliva y luego no tienen nada de oliva. ¿Sabes? Con esto juegan, pero de una forma brutal. Yo además viniendo del mundo del marketing, o sea, me gusta, viniendo del mundo de la informática, me apasioné mucho por el marketing y me gusta sobre todo ver cómo hay gente que no le gusta que llamen manipulación, sobre todo a los ingenieros de la alimentación. Pero lo es, ¿no? Rozan la manipulación. Es persuasión que roza en la manipulación. O sea, toda esta estrategia de que la misma marca o la misma corporación te muestre distintas alternativas, ellos lo saben. Esto yo una vez en Berlín lo entendí, porque nos reunimos yo participé en un programa de emprendimiento en Berlín, en Alemania,
y fuimos al CEO de una de las marcas más grandes que había, bueno, que sigue existiendo en Europa, de deliveries, de comida. Y él decía, nosotros como ente, no, o sea, si vemos un competidor, lo dejamos que compita. Si él agarra mercado, lo compramos, pero mantenemos la marca. Porque eso te genera la sensación de que estás eligiendo. O sea, es curioso, al final es una ilusión. Tú vas a un supermercado y te da la sensación de que tú estás eligiendo. Pero luego cuando ves son 4 o 5 corporaciones las que manejan el 90% de los productos. Y esto ellos lo saben bastante bien. Esto de hecho hay un estudio bastante curioso de si yo pongo en la entrada de un metro una máquina de Pepsi, cuando la persona baja tiene que decidir si comprar el refresco o no comprarlo. Pero si yo pongo la de Pepsi y Coca-Cola, ya esa opción disminuye. Ya no es si lo compro o no lo compro. Es cuál compro. Claro. Por eso cuando tú ves no me voy a meter con las marcas de comida procesada. Pero por eso si tú te das cuenta, si tú ves un H&M, ves un Zara. Hablando de ropa. ¿Pero por qué? Porque esto es una estrategia que la conocen bastante bien. Ya la persona, si aquí hay un Zara y ya viene el Zara a comprar, H&M esto lo hizo bastante bien, es hacerle la sombra, me pongo al lado. Porque ya la persona no es paso por delante y compro en Zara o no compro en Zara. Es como me meto en H&M o me meto en Zara. Y a ellos les da igual, a Starbucks les da igual que tú desayunes un día en Starbucks y luego almuerces en McDonald's. Ellos lo que quieren es que tú vuelvas. Y esto lo hacen las marcas de ropa con el fast fashion, lo hacen también las marcas de los procesados. A ellos no les importa si tú vuelves conmigo, o sea, lo hablaba antes, yo te decía, a mí no, hay gente que ve con preocupación la cantidad de podcasts que hay. Para mí es un beneficio. A mí no me importa que hayan 1000 podcasts. Hay gente que va a ir conociendo los podcasts. A mí lo que me interesa es que la persona vuelva. Vendrán por ti, pero luego van a volver a mí. Y los que vienen por mí luego van a ir a ti. Entonces es cuestión de mercado. Y yo creo que esto, a medida que la gente se vaya haciendo conciencia de que tiene una capacidad de voto, de lo que yo elijo no solamente lo estoy eligiendo para mí, sino para el resto de la sociedad, yo creo que le vamos a dar más importancia a las decisiones que tomamos en el día a día. ¿Cómo nos manipulan? Es que para bien o para mal, pero o sea, es curioso porque prácticamente no nos conocemos a nosotros mismos a nivel mental, pero cómo nos manipulan desde fuera. No quiero sonar conspiranoico, pero es lo que te has dicho antes. Claro. ¿Cómo juegan con nuestra... Pero es que juegan con los colores, con las formas, con las marcas, juegan con muchas cosas. Pero a mí lo que me preocupa también es ya no tanto si es elegir entre este y este, es crear una necesidad cuando no la hay. Y la sociedad de hoy en día es esto, estamos llenos de necesidades que realmente no lo son y que pensamos que sí. Lo que pasa es que hemos cambiado, yo creo que tiempo por comodidad. O sea, me da la sensación de que muchas de las cosas que hacemos a día de hoy, y creo que la gente tampoco se lo cuestiona y no se da cuenta de que estamos, y es curioso porque muchas veces estamos hipotecando tiempo a futuro. Hay gente, y yo aluciné un día cuando mi hermana llega y me dice, no, me voy de vacaciones a los Estados Unidos. Ah, ya, qué cool. No, sí, lo pagué todo con la tarjeta de crédito. Brutal, ¿no? Hay formas de utilizar la tarjeta de crédito, pero creo que la gente muchas veces no se da cuenta que estás hipotecando tiempo a futuro de trabajo por hoy, por algo hoy. Una casa, un carro, un teléfono, un bolso Prada, aquí podemos hablar de lo que sea. Entonces, creo que lo mismo pasa con las elecciones que hacemos en el día a día. Era lo que tú decías, el ejercicio no te genera una satisfacción inmediata. El helado sí, la hamburguesa sí, el sofá también, el porno, aquí pudiésemos estar hablando muchas cosas. Entonces, ¿a costa de qué estoy generando una satisfacción inmediata? Pues obviamente el precio lo pagas a futuro. Y yo siempre hablo de que yo esto lo veía mucho en una serie que se llama Two and a Half Men, que era muy conocida en su momento en la televisión. Y había un personaje que se llamaba Alan, y él siempre decía, no, el Alan del futuro. Y es curioso porque siempre es más fácil todo para el yo del futuro. Entonces el David del futuro entrena, come bien, se mueve, hace ejercicio, corre maratones, gana maratones. Siempre en la mente para el yo del futuro es todo más fácil. Mientras el yo del presente está tomando malas decisiones. Entonces estamos hipotecando nuestro futuro a costa de tener comodidad de forma inmediata. Satisfacción de forma inmediata. Picos de dopamina de forma inmediata.
Por eso te decía, y que luego en el camino tenemos normalizado muchos síntomas, que son gritos de nuestro cuerpo. Dolores de cabeza, dolores articulares, estreñimiento, dolores abdominales, hinchazón, etc. Entonces, claro, cuando llega el diagnóstico, si no estás dispuesto a cambiar de forma radical, es complicado. En el libro me encanta, Tienes el cuerpo perfecto. Claro, yo siempre lo he pensado, tenemos un cuerpo, tenemos una máquina perfecta sin manual de instrucciones. Sí. Para mí es el resumen, lo tenemos, verdad. pero no sabemos exactamente cómo funciona. ¿A qué podemos encontrar respuestas? Ahora parece que estemos vendiendo el libro, pero es para saberlo. ¿A qué te encontramos? Mira, yo ahí lo que intenté, porque realmente, o sea, yo intento mostrar toda la evidencia que yo fui recolectando. Hay una parte donde yo hablo quiénes fueron mis mentores. Y aclaro al principio de esa sección de que no voy a hablar de personas, porque he entrevistado a más de 300 personas, muchos han sido mis mentores. No me cabe, no me dan las hojas para mencionarlos a todos. Entonces prefiero hablar de hábitos, más que de personas. Y yo no intento aquí dar una respuesta absoluta ni una verdad. Yo hablo aquí desde lo que me funciona a mí. Entiendo que habrán personas que les funcione lo que me funciona a mí en el momento en el que yo lo necesité. Habrán personas que en este momento no lo necesiten, o que lo hayan necesitado, o que lo necesiten más adelante. Yo sí es verdad que lo que intento resumir al final son esos hábitos que, siendo Homo sapiens, que Homo sapiens somos todos, yo digo, lo aclaro en el libro, independientemente de con lo que se identifique cada uno allí fuera, siendo Homo sapiens hay cosas que nos pide nuestro cuerpo. El propósito de nuestro cuerpo, si bien es de nuestro cuerpo y nuestro cerebro sobrevivir, el movimiento es necesario, la densidad nutricional es necesaria, la exposición al sol es necesaria. Entonces son cosas que nuestro cuerpo simplemente nos pide y nos exige. Lo que pasa es que por contexto, que era lo que hablábamos antes, en esta jungla de cemento se lo hemos quitado, nos hemos aislado de todo ese contexto en el cual evolucionamos. Entonces simplemente ir a recuperar esos hábitos de base. Luego hay muchas cosas como la suplementación, los fármacos, obviamente otras cosas que pueden llegar por añadidura, pero que de base todos deberíamos cumplir con esa fórmula que yo resumo al final, a la cual yo llegué obviamente después de muchos años de investigación, muchos años entrevistando a muchos profesionales, pero que no intento que sea lo que te decía, la verdad absoluta, pero sí que considero que por lo menos sería lo que como Homo sapiens nuestro cuerpo nos exige. Que al no venir con manual de instrucciones, sería mucho más fácil que no hubiesen traído. Ya, vamos acabando. Has empezado hablando de los suplementos y ahora también lo has nombrado. ¿Un suplemento puede sustituir un hábito de vida saludable? Mira, esto lo he hablado con muchos profesionales porque yo creo que lo hablaba no hace mucho con un médico endocrino, porque cada vez vas viendo cómo los niveles de testosterona son menores en hombres, por ejemplo. Cada vez vas viendo cómo los niveles de vitamina D son cada vez menores también en la población en general. Yo creo que no creo que a día de hoy una suplementación tenga la capacidad de sustituir un hábito, porque creo que es mucho más complejo, lo hablábamos al inicio, creo que no sabemos muy bien me expongo al sol, sintetizo vitamina D, pero creo que estamos simplificando la acción del sol sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras emociones, tenemos fotorreceptores no solamente en la retina, también en la piel. Y no sé si una suplementación pueda sustituir todos los beneficios que te puede dar la exposición al sol. A día de hoy no hay suplemento que pueda sustituir todos los beneficios que te da el grounding, con todo el desconocimiento que hay detrás del grounding. Teniendo en cuenta que no somos ni siquiera capaces de medir la velocidad del intercambio de electrones porque sucede prácticamente de forma instantánea. Entonces creo que... por ejemplo, por darte otro ejemplo que yo creo que mucha gente se pierde también, yo creo que no hay forma de sustituir un trozo de alimento denso en nutrientes con un suplemento, teniendo en cuenta de que es suplemento de suero de leche aislado. Entonces siempre yo creo que es entender que el alimento nos da una matriz que no solamente es el alimento con la densidad nutricional que contiene, sino es el ritual que también hemos perdido. Porque alimentarnos o comer no era simplemente lo que hace a día de hoy la persona, que es masticar y tragar y digerir. Era un ritual, era compartir, era charlar, era preparar la comida, estar en torno al fuego, sentarse, ¿sabes? Todo eso también se ha perdido.
Yo no creo que a día de hoy haya un suplemento que pueda sustituir algún beneficio de un hábito, pero sí que creo que cada vez más lo vamos a estar necesitando. Y allí es donde entra también lo complejo, porque a día de hoy hay mucha manipulación, hay mucho suplemento adulterado, mucho suplemento contaminado, mucho suplemento que contiene cosas que no dicen en la etiqueta o que no contiene ni siquiera lo que dice en la etiqueta. Puedes encontrar suplementos en el mercado de proteína de suero de leche que tienen menos proteína que la leche en polvo. Entonces, ahí, sobre todo, porque si bien los mercados más controlados son el de Estados Unidos y el de Europa, luego el resto del mundo hay muy poca regulación. Y que ya la FDA de regular tampoco es que regula mucho, ¿no? Entonces, pero yo creo que cada vez van a ir siendo más necesarios si nos seguimos aislando de ese contexto. Y yo esto es lo que siempre le pregunto a mucha gente que se dedica sobre todo a la investigación. No sé si nos vamos a poder adaptar. De tanto que nos hemos alejado. Es lo complejo. O sea, a día de hoy las consecuencias están llegando de aislarnos tanto de lo que supuso, porque aquí no se trata, yo siempre lo digo, aquí no se trata de yo decirte, nos vamos a ir a vivir en una caverna descalzos con taparrabos y saliendo a cazar. No tiene sentido. Se trata de aprovechar los beneficios del mundo moderno, pero siendo consciente que hay cosas que seguimos necesitando. Y son justamente los factores de esta fórmula que yo mencioné al final: exposición al sol, descanso nocturno, densidad nutricional, etcétera, etcétera, etcétera. Es la base y es lo que yo siempre le digo a la gente, independientemente de lo que crea quien nos esté escuchando, nos esté viendo. Estamos acá, nos dieron un físico sin manual y ese cuerpo, o sea, basta con moverse las manos, está hecho para moverse. Si no podemos cumplir con los principales propósitos de nuestro cuerpo, es lo único que nos pidieron. A nadie nos pidió comprarnos una casa más grande, ni tener un mejor trabajo, un mejor salario, un mejor auto. Eso lo estamos eligiendo porque somos caprichosos. Pero lo que nos pidieron era cuidar de un cuerpo y lo estamos haciendo fatal. Entonces yo creo que tiene que empezar por tener conciencia de que estamos aquí de gratis. O sea, han pasado, no sé, creo que son 100 billones de personas en todas las generaciones que han vivido en el planeta Tierra. Y tenemos la oportunidad de estar aquí y creo que no lo estamos sabiendo aprovechar. Yo creo que con este mensaje final lo vamos a dejar. David, ha sido un placer hablar contigo. El entrevistador entrevistado, sí. ¿Te has sentido bien? ¿Has estado bien? Sí, súper cómodo. De verdad que súper bien y agradecido yo por recibirme aquí en tu casa. Hombre, faltaría más. No hemos hablado mucho de fitness, no hemos hablado mucho de deporte, pero yo creo que hemos hablado de la vida, que también va bien de vez en cuando. Y hacer un recordatorio de lo que tú has dicho, ¿no? Que estamos de paso con este cuerpo, que no nos podemos comprar otro si se nos escacharra, o sea, mejor que lo cuidemos. Bueno, yo creo que hay mensajes bastante importantes. Claro, normalmente David, cuando hace sus podcasts, él habla muy poquito. Sí. Hoy es la vez que más has hablado, me parece. ¿Puede ser? En toda tu... No, es posible. Es probable. Hay gente que es alucinante porque yo voy a algo a las conferencias y la gente se me acerca, gracias, me cambiaste la vida. Y yo a veces los paro y le digo, pero ¿tú te das cuenta que yo no hablo en los podcasts? O sea, yo hablo como mucho con un invitado donde no le puedo sacar mucha información, hablo el 20%. Pero es gratificante luego ver que la gente agradece el trabajo que uno hace en las redes sociales. Hombre, yo creo que puedes estar orgulloso, así que te felicito por el trabajo, te animo a que sigas y a vosotros, pues, bueno, ya lo veis, más agradecidos hoy no podemos estar. Espero que os haya gustado, comentad, sobre todo comentad, compartid, cuidaos y hasta la próxima.